¿Qué es la miseria humana? La miseria es la estrechez, la penuria, la pobreza muy acentuada. Y quien la padece es quien sufre todo tipo de privaciones y limitaciones. Es no contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades materiales más básicas. Es decir, quien no tiene dinero para comprar alimentos y remedios o posibilidades de acceder a la educación, a los servicios de salud, por citar otros inconvenientes. Este tipo de miseria, que es económica y social, agravada por un mundo egoísta, indiferente, más preocupado por generar muertes que por salvar vidas, en Nicaragua es una condición heredada por gobernantes desalmados que por interesarse solo en ellos se olvidaron de la inmensidad de la población, mientras que nosotros ahora vemos a esa miseria como un enemigo a vencer y lo estamos haciendo con educación, salud, vivienda, carretera, trabajo y progreso. Sin embargo, hay una miseria que nada tiene que ver con la económica y social que combatimos y vencemos. Esa es la miseria humana, la que abriga en su inframundo a la brujez, perversidad, ruindad, tacañería, mezquindad y otras cosas más que, según la Biblia, son el estado más elevado del desacuerdo con Dios y sus leyes, lo que nos indica un medio para satisfacer lo más bajo del instinto y posesión diabólica que pueda tener alguien, porque ese término se emplea para referirse a una persona o personas que manifiestan una clara falta de valores, de afectos e incluso de caridad hacia los demás. La miseria humana es la condición de aquel que es ruin, abyecto, hipócrita, avaro, malvado. Es la de aquel que tiene penetrada el alma por el odio, el resentimiento y la envidia. Es un indigente que no conoce ni de valores ni de principios, porque su naturaleza es mezquina y descorazonada, y en consecuencia es un cuerpo cargado por el virus de la destrucción y la desesperanza, que anda siempre en busca de la mentira para cargar el camión de basura que anda encima y lanzarlo a los demás. La miseria humana y las miserias humanas son en esencia la hipocresía personificada en cada uno de los rostros que la identifican y que, como aguas estancadas, expiden tufos fétidos, porque lo que transpiran son heces fecales, donde abunda toda la perversidad concentrada que solo puede albergar el cuerpo del maligno que se alimenta de la manipulación, la mentira y la falsedad, que de nuestra Nicaragua han hecho las pichurrias vendepatrias, que todos los días, allá donde están, donde hasta ahora lo soportan, no hacen otra cosa que alejarse más de la nacionalidad nicaragüense que equivocadamente tuvieron, y que la dignidad y el respeto que merece nuestra nación les arrebató tal y como correspondía. Por estas miserias humanas hay personas y familias que, manipuladas y enfadadas, vieron que la vida les cambió tristemente para mal, porque fueron lanzadas a tratar de asesinar la paz, la estabilidad y la tranquilidad. Los que así lo hicieron debieron entender que el que las hace las paga, que toda nación tiene su derecho a reaccionar, que el que siembra vientos cosecha tempestades, que una minoría no puede contra la mayoría de todo un pueblo, que toda decisión tiene consecuencias y que Dios nos concedió el libre albedrío para distinguir el camino del bien y del mal. Las miserias humanas nunca tuvieron cómo entender que no se puede ofrecer lo que no se tiene, que es absurdo predicar en el desierto y que la mentira
no puede ser más que la verdad. Desgraciadamente, los que nunca comprendieron eso son los que están bien. Vaya usted a ver cómo viven en el Imperio, en San José, en Madrid o en cualquier capital de esos países que compadecidos dieron su nacionalidad a los vendepatria que un día la tuvieron aquí inmerecidamente. Viven bien, no tienen problemas y solo hablan de Nicaragua para que aquellos que le dan refugio piensen que tienen algún interés por nuestro país. Pero la verdad, no están interesados en regresar porque saben que moralmente aquí no tienen espacio. La ausencia de moral indudablemente es la cadena que los condena a morir en el destierro y ver de lejos la tierra bendita que defendimos los verdaderos nicaragüenses de la miseria humana que la quiso destruir. Pero el candado de esa cadena es la conspicua bestialidad de cada uno de estos bárbaros que podrán consumir sus días hablando miércoles desde afuera, pero como albarda sobre aparejo, escarbando con cada mentira vomitada por su odio, su sepultura, al menos la que no tendrán aquí. Para decirlo claramente, hay unos 4 o 5 de estos salvajes que venden valentías ridículas, que además generan risotadas incontrolables por lo absurdo y vacías que lucen cuando dicen que el más alto interés por la patria, ¿cuál si no tienen? Ellos seguirán luchando con la fuerza que les da Dios, seguramente el Dios del dólar, hasta ver no solo a Nicaragua libre, sino que además, sin un solo sandinista, a los que perseguían casa a casa hasta su exterminio. ¿Se imaginan ustedes? Ellos, los tacones de hule, los que se los ponen para salir en desbandada con la explosión de un cachinfrín, dicen que seguirán luchando hasta liberar a Nicaragua y acabar con el sandinismo. Y es cuando uno revienta en carcajadas, porque Nicaragua no necesita que la libere nadie. Nicaragua ya es libre, pero además soberana e independiente. Y toda esa miseria humana que en sueños se imagina que puede volver aquí, hay que decirle con toda claridad, no que no los queremos aquí, eso está más que sobreentendido, sino que aquí hay sandinistas en todas partes del país. Y no solo por la empatía con su dignidad histórica, sino en función de un compromiso especial con la vida. Y ese sandinista no se corre al ruido de los caites, no presta atención al ladrido del perro, no se achumica ante aquel que por tener tacones altos se cree más grande o poderoso que los demás, sino que el sandinista actúa en el momento que debe hacerlo, y cuando lo hace es porque sabe cómo lo debe hacer. Eso ya lo saben y lo entienden. La porción de utilizados y manipulados que, habiendo delinquido por la paga para determinadas misiones terroristas, terminaron por salir huyendo en desbandada, pero con las manos vacías, y que de ninguna manera fueron después parte de los presupuestos millonarios que quedaron en los bolsillos de los cabecillas del golpe. Estas miserias humanas de las que hablo se convirtieron en ajusticiadores de la gente a la que manipularon con sus mentiras y falsedades sobre una Nicaragua en la que hacían no solo los negocios de su vida, sino lo que querían, y en la que francamente solo sarna les hacía falta. Sin embargo, la ambición, la avaricia, la lujuria los cegó,
porque además querían el poder servido por el imperio, pero no otorgado o conferido por el pueblo a través de elecciones en las que por falta de propuesta, organización, carisma, liderazgo, era imposible que ganaran. Algunas de esas miserias humanas utilizadas por el terrorismo después de huir como cobardes, volvieron al país. Y aunque entraron por puntos ciegos, clandestinos según ellos, siempre supimos dónde estaban y qué hacían. Porque aquí somos celosos de la seguridad y el orden. Y cada uno de esos, mientras trabajó decentemente, comprendiendo que la amnistía no representaba la repetición del delito, nadie les hizo nada. Y muchísimos de ellos colaboraron con las autoridades policiales, porque se dieron cuenta que solo eran los conejillos de India para determinar si la teoría del golpe suave de James Sharp en Nicaragua era posible, lo que por supuesto terminó estrellándose con la revolución que tenemos y que no olvida a ninguna de esas caras duras que siguen hablando miércoles desde afuera. Ni pudieron, ni podrán, y las miserias humanas lo saben muy bien. Y por eso celebran cada locura, cada agresión del imperio contra nosotros, o aprovechan cualquier circunstancia, contexto o actividad que crean es vía para sus mentiras, y aunque no sirvan para nada, se satisfacen porque además viven y respiran del autoengaño. Esa miseria humana que está desnacionalizada y desterrada por traidora, que siga ladrando afuera, que se dé gusto, porque cada brutalidad que grita, para que el imperio financiero le escuche y crea que todavía se puede rumiar la estafa, les mantenga el patrocinio a través de la USAID, el IRIS, la NET o cualquier otra agencia que es el engendro de esos criminales y asesinos que matan solo a aquellos pueblos que lo han permitido. Y entre los que no está ni estará nunca el nicaragüense, porque si existe una verdad más grande que esa, es que quienes nos despertaron y nos pusieron activos en función de defender la paz y la vida, fueron las mismas miserias humanas que jamás supieron con qué tusa se estaban rascando. La élite, la argolla de las miserias humanas, que solo existe gracias a sus microfoneros, que solo alimentan a las pocas especies que quedan en el parquesaurio del fracaso, mientras viven encerradas en las redes del odio, y lo único que sienten es una profunda envidia y resentimiento por los logros ajenos, nuestros logros, los que jamás tuvieron ellos cuando desgobernaron y los que nunca alcanzarán desde donde están, porque no terminan de entender que en vida están muertos. Que Dios bendiga a Nicaragua.